Muy buenas y santas las tengan todas. Estoy muy contento de estar aquí nuevamente, hoy en una emisión especial, en un Facebook Live, en este streaming, volviendo a los primeros días de la conversa de fin de semana. Antes que nada, y como siempre en cada emisión de la conversa de fin de semana, agradecerles a ustedes por estar aquí con nosotros, por conectarse, los que nos están viendo en directo, quienes nos vayan a ver más tarde, bien sea nuestra fanpage de Facebook o cuando subamos esta emisión a nuestro canal de YouTube, en el canal de la conversa de fin de semana. Como ustedes pueden ver, el banner que está acompañando esta imagen en la parte inferior de sus dispositivos de audio-video, el Facebook, la conversa del día de hoy, Facebook Live, trata sobre el poder que tienen los micrófonos. Quienes siguen cotidianamente o de manera regular a la conversa de fin de semana, nuestras redes, se habrán dado cuenta que obviamente esta conversa del día de hoy, estas reflexiones que vamos a compartir con ustedes, están inspiradas, y la verdad que así es, en una columna que publicamos en los newsletters, perdón, de la conversa en nuestro portal, en nuestro perfil de LinkedIn, y que compartimos con ustedes y que afortunadamente también ha sido publicada al menos en dos importantes medios de acá de la región y en el portal de noticias Las Dos Orillas. De eso vamos a hablar hoy, de cómo se vincula algo que estábamos hablando en 8 días, precisamente, que era esas alarmas que encendió el presidente de la República, Gustavo Petro, con la fuerte influencia que tienen los medios de comunicación, es decir, donde se utilizan los micrófonos, con el estado actual de cosas que están pasando en Colombia. Eh, ese temor de un estado de golpe blando, la utilización del lawfare, el quiebre institucional de que hablaba el presidente de un tiempo a esta parte, y la manipulación de las noticias y de la información coyunturalmente para estos días, que en la elección del reemplazo del, por fin, ya casi saliente fiscal general de la nación, el señor Barbosa. El riesgo que corremos los colombianos, el temor que compartimos muchos de que quedemos en manos de una funcionaria extremadamente señalada, extremadamente cuestionada por sus presuntos, comillas, presuntos vínculos con personajes al margen de la ley. Pues bien, este poder de los micrófonos sobre el que vamos a reflexionar un momentico tienen que ver eh, con una serie de acontecimientos que vienen pasando y que coincidencialmente esta semana terminaron con un evento, un suceso, pues que en otros escenarios, en otras coyunturas fuera anecdótico, que fue el despido del que fue víctima, entre comillas víctima, un locutor, un animador de los morning shows, de los programas por la mañana de una emisora acá en la vecina ciudad de Cali, más específicamente de Tropicana.
Este evento, este insuceso en el que un locutor, un animador, que nada tiene que ver con aspectos de tipo de análisis políticos, pues ha despertado ese nuevo debate que nosotros aquí queremos promover, repetimos, eh, aportando nuestro granito de arena en el sentido de dar unas reflexiones, un punto de vista, unas opiniones para que ustedes allá donde estén eh, contrasten, comparen, critiquen, rechacen, hagan suyas algunas de estas reflexiones y ustedes allá en la intimidad de sus casas, en la intimidad de su pensamiento, pues empiecen a hacer sus propias elucubraciones. Como les hemos dicho y le reiteramos nuevamente en el espacio del día de hoy, nosotros aquí simplemente estamos haciendo una labor, si se quiere, pedagógica, de mostrarles una visión diferente a la visión que muestran lo que nosotros llamamos la mal llamada gran presa, una visión desde acá, desde la provincia, donde generamos la conversa de fin de semana, para que, como lo decía recién ahorita, ustedes allá hagan sus elucubraciones. Pero antes de empezar con las elucubraciones que ya algunos conocen, la columna que ya espero que muchos y muchas de ustedes ya hayan leído, déjenme ponerlos en el contexto. Es decir, todo tiene como una sucesión de cosas. Vamos a tratar de hilar cosas. Empecemos con un pequeño videoclip que preparamos para ustedes para empezar este contexto histórico. Les ruego el favor de que no se desconecten porque ya empezamos en esta conversa de fin de semana. No se me desconecten, empiezan, sigan compartiendo, por favor, que ya arrancamos. Por favor, ojo al parche con el videoclip que les vamos a compartir en este momento. Y ahora, el editorial con Luis Carlos Vélez. 7.5. Presidente, déjese investigar. Presidente, deje que investiguen su campaña. Las investigaciones que está haciendo la Fiscalía no son investigaciones en contra suya. No se interponga entre las investigaciones que le están haciendo a su campaña, poniendo en jaque a la democracia. Son 4, presidente. 4 frentes los cuales le están investigando a su campaña, no a usted. Y es importante hacer esa diferenciación porque usted lo presenta como si fuera contra usted y, basado en eso, ha alimentado a sus seguidores, a sus redes y demás. Deje que la justicia avance. El que está rompiendo la institucionalidad del Estado es usted. 7-9. Vean ustedes en el pequeño clip que les preparamos para empezar a avanzar en estas reflexiones con ustedes, que la gran prensa, vamos a quitarle pues el calificativo de mal llamada, la gran prensa colombiana, es decir, los medios tradicionales, es decir, las grandes cadenas de radio, las grandes cadenas de televisión, los medios anteriormente impresos, hoy puestos en las redes que conocemos como los periódicos, eh, son propiedad de los grandes medios, de los grandes gremios de la producción colombiana, es decir, pertenecen sí o sí a personas de manera individual o a grupos conglomerados, empresas, algunas de ellas multinacionales, de gran poder económico y que efectivamente han encontrado en el manejo de la información una de las herramientas indispensables para empezar a hacer presión en los gobiernos, en todos los niveles territoriales de los gobiernos. La gran prensa, es decir, la radio, la televisión, los periódicos, los portales en estos últimos días, los grandes, los tradicionales, representan, ya lo habíamos dicho, pasadas emisiones, precisamente el 8 días, representan o sirven de altavoz, de megáfono, de amplificador a los intereses particulares de los dueños de esos medios. De forma que
quienes trabajan para estos medios, es decir, para cadenas de televisión, para cadenas de radio, para portales, periódicos, necesariamente, por más de que pregonen una libertad de prensa, se tienen que ceñir a los mandatos expresos de los dueños de esas empresas, es decir, a sus jefes. Algunos periodistas, algunos comunicadores lo hacen de manera abierta, la cantan, lo dicen, nosotros estamos aquí para favorecer X o Y intereses, nuestra línea editorial es X, Y o Z. Otros, la gran mayoría, desafortunadamente para el caso colombiano, no lo dice. Es decir, no juegan claro, no juegan limpio con la audiencia, la teleaudiencia, el lector, el espectador, el navegador de las redes de estos medios. Entonces, cuando no se le canta al lector, al escucha, al televidente, sobre la línea editorial o los intereses que defienden estos trabajadores de la información, pues allí hay una especie de campo gris en el que se maneja la información. Y es ahí donde empiezan a pasar fenómenos como los que están pasando en Colombia. ¿A qué va? ¿Qué tiene que ver esto con el clip que les dábamos sobre un pequeño fragmento de un editorial de uno de estos mal llamados periodistas independientes? En este caso el señor Luis Carlos Vélez, que pertenece a la cadena radial informativa de RCN, propiedad de uno de los conglomerados económicos más importantes de este país, históricos, el grupo de Ardila Lule, es decir, la gran industria de la agroindustria, permítame el juego de palabras, de la agroindustria de la caña de azúcar, de las bebidas gaseosas y con una gran fuerza en sus medios de comunicación, escritos, radiales, televisivos y recientemente en redes. El señor Luis Carlos Vélez, lo mismo que su papá, que en estos días ha protagonizado una serie de memes en las redes sociales, se ha dedicado, y no es difícil de colegir, de entender, de evidenciar, que es una línea editorial de la casa RCN, a desprestigiar, a hablar mal, a hacer mal ambiente del actual gobierno del pacto histórico en cabeza de Gustavo Petro y el vicepresidente Francia Márquez. Quienes tenemos por oficio, por hobby, por entretención, canalear, es decir, estar escuchando emisoras de radio, mirar canales de televisión, navegar en distintos medios de comunicación, perdón, podemos dar fe que, como lo decíamos al 8 días, desde tempranas horas, inclusive en estos programas de los noctámbulos, hay una línea editorial, es decir, hay un libreto en el cual constantemente se está hablando mal del actual gobierno, constantemente, de manera tendenciosa, se deja en entredicho la pulcritud de este gobierno, la honorabilidad tanto del presidente, la vicepresidente, como el resto de funcionarios que hacen parte del gobierno central de Colombia. Desde las 11 a 12 de la noche empiezan a pedalear estas matrices de comunicación a punto tal que en horarios estelares de la mañana, en estos otros programas, porque ya vamos a ver que hay otros programas que también se dedican a lo mismo, aun cuando estén en otro formato, en estos programas de noticiarios, que ahora son programas de opinión, pero que mezclan la opinión con la noticia, en los horarios ya prime de por la mañana, es decir, a partir de entre las 8 entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana, esta noticia que ha empezado a rodar en las horas de la noche y en la madrugada ya toma más cuerpo y se vuelve la línea editorial. Como por ejemplo la que desde hace mucho tiempo acá vienen manejando el RCN, Caracol, Red Más, todos los periódicos locales de filiación de derecha, que es la que corresponde a hacernos creer a ustedes y a nosotros que el presidente de Colombia y todo su gobierno están subyúdice, es decir, están bajo juzgamiento, no se sabe de quién, de ellos, me imagino, y que son sospechosos de todos los males habidos y por haber, y los que piensen hacer. Eh, Como veíamos hace 15 días, también incluso se trató de culpabilizar al gobierno del desastre natural que causaron los incendios forestales y los incendios en las goteras de las grandes ciudades de Colombia.
por una imprevisión, una supuesta imprevisión. Entonces, a lo que yo quiero llegar en esta primera parte es a tratar de compartir con ustedes esa percepción que tenemos un buen número de colombianos respecto a ese poder que tienen los micrófonos de radio, de televisión y de las redes, estos tipos de streaming que utiliza la prensa tradicional. En el sentido de que la verdad, cuando es manipulada, cuando no es dicha, cuando es tergiversada y es reemplazada por información tendenciosa, por mentiras, como veremos más adelante, deja al oyente, deja al televidente, deja al lector en un estado de indefensión. Es una víctima más de esta otra conflictividad que, si bien es cierto no es armada, también puede llegar a extremos donde la violencia puede aflorar. Esta línea editorial que comparten la mayoría, por no decir todos los programas de noticias opinión de por la mañana, le da la impresión al oyente, al lector desprevenido, de que hay una sola línea editorial compartida por todos estos espacios. Desde, si uno canalea, vamos a dar los nombres: Blue Radio, W Radio, Caracol, RCN, en horas de por la mañana, todos estos programas repiten la misma noticia, repiten las mismas opiniones, repiten los mismos editoriales, que a su vez usted y yo también podemos leer en periódicos como El País, como El Tiempo, como Semana, como El Colombiano y como El País de Cali o El País Internacional de Grupo Prisa. Las mismas noticias que se fabrican, se van fabricando, la información que se va manipulando desde horas de la madrugada, que se asenta o se editorializa en las horas de la mañana, paralelamente también se editorializa y se viraliza a través de los portales de noticias en redes, es decir, a través de los periódicos. Entonces es así como esta tendencia política de la oposición de Colombia, de la derecha colombiana, según la cual este gobierno es lo peor que le ha pasado al país en los últimos tiempos, va calando en eso que hablábamos hace 8 días de una estrategia 7-24-365. La repetición incesante, 24 horas del día, de esta línea editorial como la que habíamos ahora, que comparten todos los medios de comunicación, escritos, hablados y televisivos, va calando en el inconsciente colectivo, es decir, en su imaginación, en nuestra imaginación, a punto tal que las mismas encuestas que estos medios mandan a hacer, que pagan ellos, refuerzan esa idea que tratan de meternos a la mala, de que el gobierno actual es un gobierno sospechoso, de ser inepto, de ser ineficaz, de ser corrupto. Cuando los hechos, que desafortunadamente no se masifican, pero que por ahí, por los resquicios, en espacios, pues no tanto como este, pero como otros espacios alternativos e independientes, logran llegar a los ojos suyos, a la retina suya, a sus oídos, dan cuenta de unos grandes avances en materia de inversión social, dan cuenta de cómo se ha venido destapando la olla podrida de los gobiernos anteriores, incluso el reciente actual, y de cómo, como lo señalábamos en la emisión pasada de la conversa de fin de semana, los organismos de control, léase y entiéndase Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía General de la Nación, Contraloría, se han unido en un contubernio, en una especie de cobija inmensa de impunidad con la que arropan a los funcionarios pasados, de gobiernos pasados, 3, 4 gobiernos anteriores pasados, vinculados seriamente con graves problemas de corrupción, de delincuencia y de vínculos con grupos al margen de la ley, recorriendo casi que toda la gama de delitos que están contemplados en el Código Penal colombiano. Entonces, no es de extrañarse que esta manipulación, esta tergiversación, esta creación de una verdad alternativa, de una verdad virtual a la que objetivamente podemos constatar usted y yo, tiene ese objetivo, un objetivo político: desestabilizar este gobierno y sembrar en nuestras mentes un relato, una narrativa, una historia
oficial según la cual este gobierno es un gobierno corrupto, un gobierno ineficiente y un gobierno que no avanza. Creemos que estos espacios y otros muchos más a lo largo del territorio nacional y que afortunadamente todavía tenemos cabida en la paciencia y en la generosidad de ustedes, tienen que servir para contrarrestar este juego de manipulación de la verdad, de manipulación de la información, con un clarísimo sesgo político de oposición al gobierno del pacto histórico. Pero esto es lo que se ha venido manejando desde hace mucho tiempo. Esto que veíamos con el videoclip de Luis Carlos Vélez de RCN es una tarea que los grandes medios de comunicación han hecho desde siempre. Y no solamente aquí en Colombia, a nivel internacional. Pero lo que queremos señalizar, puntualizar, desvelar, darles a conocer a ustedes que a pesar de que lo oyen, lo ven, es muy probable que no lo coligen, no lo junten, no lo peguen con esto que estamos hablando. Salió a la luz con el sonado caso de este locutor animador de una emisora, comillas, de música popular, en un morning show, en un programa de la mañana, que nada tendría que ver con las noticias políticas ni con la opinión, pero que, como vamos a ver a continuación, sí tiene que ver y ya vamos a avanzar en esta nueva reflexión. Les ruego el favor de que no se nos desconecten, ya seguimos, ya avanzamos en esta conversa de hoy para tratar de compartir con ustedes las reflexiones alrededor de ese gran poder que tienen los micrófonos, por lo menos en este escenario nuestro de aquí en Colombia. La noticia es que este señor no solamente trató al presidente Petro de bandido y narcotraficante sin pruebas al aire y ante miles de personas que siguen la emisora, sino que trató de forma grosera y misógena a su propia compañera de trabajo ante la mirada casi indiferente de sus otros compañeros. Veamos las imágenes. 7-10 minutos en mi Instagram. Sí, que son noticias buenas. Arroba de J. Rafico. En arroba de J. Rafico. Vea que dejen hablar al señor. No, No, pero no, no, dale, siga. no me sabotees las noticias, tío, porque son buenas y son No positivas. estoy saboteando tus noticias. Voy a entonces no bostezo, pues boba. Pues boba. Pues boba. Bueno, no, pues tampoco me diga boba, pero Pues pues... si no tengo que bostezar, pero pues ve la a no otra vez. sabotear. Yo no te estoy bostezando Ya, tus ya, ya. noticias. Tito, A mí siga, me por interesa. favor. La verdad te digo una cosa, me interesa muy poco Petro, lo detesto. Si él viene y condona de cosas, me parece muy bien, pero por otro lado roba el país. Es mi punto de vista, tienes que saber que detesto tu presidente. Pero si es tu noticia, a mí no me importa, mi amor. Puedes decirla, simplemente bostecé. Y voy a bostezar las veces que me dé la regalada gana, si el cuerpo me lo pide. ¿Ok? Pero, pues es el presidente de Colombia. Bueno, no hablemos y son más, mi amor, no hablemos más. noticias, Ahora la pero amplía, bueno Rafaela. No me voy a para enojar los con eso porque yo estoy colombianos. más allá de enojarme. Dije, no vuelvo a No, enojarme no por es la para bobada de los enojarse, demás. no es para Simplemente enojarse, no son bobadas, te son molesta noticias. que Vanessa te diga, que yo te diga, que jode con tu presidente, muérete con él. Está bien, mi amor. Hágale, sigamos con las Pero noticias. no es una manera de hablar porque son noticias y que se dan para ¿Qué que la más gente sigue? se informe Así que diga más y de las sepa que hay noticias. programas de los cuales pueden salir beneficiados. Excelente. Ahora en su Petripeto la puede ampliar Vale, española, por favor, ahorita, con ahorita todo se respeto. despacha con su presidente. Sí, y Gontito, se- que estamos en ronda de que le títulos. mande regalo de cumpleaños. Eso va a ser de... Las posturas, eso sí es verdad. Eso No, que- es que la señorita se puso brava cuando Popeye habló de Petro, pero es la verdad, Petro es un bandido, es un narcotraficante, Pero yo me puse es brava, una cosa, jamás. cambiase tu aspecto de armonía en el grupo. Entonces, no contentos con esta estrategia histórica 7-24-35 de manipulación de la información en los espacios de noticias que ahora se volvieron de opinión, en una zona gris en la que el oyente, el televidente, el lector no sabe a ciencia cierta si lo que está leyendo, si lo que está escuchando, si lo que está viendo es una noticia, es una información sobre un hecho real que le están relatando, o si es la versión editorial de quien está hablando, quien está presentándose en la pantalla o quien está escribiendo la nota periodística o la opinión. En ese sentido,
la intencionalidad de este espacio del día de hoy es invitarlos a ustedes y en términos generales a que ustedes también inviten al debate sobre la responsabilidad de quienes ejercen la profesión de comunicar, la profesión del periodismo, a propósito de que en estos días se celebró en Colombia el Día del Periodista. Entonces, no contentos con utilizar y manipular el espacio de la comunicación social en los medios tradicionales, radio, prensa, televisión, mezclando las noticias con las opiniones, la batalla ahorita por la opinión pública, la manipulación de la opinión pública se da precisamente en este espacio, en estos espacios, es decir, las redes sociales que están puestas en esta gran plataforma mundial que se llama Internet. La batalla por los clics, por me gusta, por los seguidores, por los suscriptores ya no es exclusiva de personajes como el que les está hablando, el que están viendo ustedes, los famosos youtubers, los famosos influencers. Aclaro, ni me considero ni lo uno ni lo otro. Soy un ciudadano opinador que aprovecha estos espacios, pero que sin embargo está enfrente, en frontal, estamos en frontal competencia con estos grandes pulpos, con estas megaindustrias de la comunicación, los gremios de la producción, las transnacionales dueñas de las grandes cadenas de televisión, de radio y de medios impresos, bueno, si es que existen, de portales de comunicación. Esa batalla por los clics, por me gusta, por los seguidores, por la pauta, es interesante porque si uno repasa con juicio, y los invito a que alguna vez lo hagan, la mayoría de los opinadores, entre comillas, opinadores, analistas, prepago, contratados en todos estos programas, que vuelvo y digo, uno no sabe si son de noticias o de opinión, eh, no se cansan de repetir, de reiterar cada tercer minuto que las redes sociales, que los espacios como estos son basura, somos basura, que somos nosotros los que desinformamos, que somos nosotros los que polarizamos, que somos nosotros los que sembramos cizaña y tenemos dividida la opinión pública y por ende pues a la sociedad colombiana. Sin embargo, y aquí fijamos sorpresa, la mayoría de las informaciones que ellos recogen y que le brindan a nosotros la viralizan en esa pelea por el clip, por me gusta, por la clientela, por la pauta en las redes sociales. Y entonces vemos como personajes, el que veíamos al principio, Luis Carlos Vélez, la gente de la W, la gente de Blue Radio, también tienen sus redes sociales. Y es allí donde ellos trasladan esa manipulación de la información. Es allí el nuevo vehículo que ellos han encontrado para viralizar, para masificar ese ejercicio que ellos hacen en ese otro parapeto, en esa otra escenografía, en esa otra obra teatral que ellos montan en sus espacios tradicionales, en los que, según ellos, pues ellos son objetivos, son imparciales, son éticos en el manejo de la información. Y reitero, y me disculpan lo puntilloso y lo repetitivo, no es cierto, porque de entrada ellos no le hacen entender o no le aclaran al televidente, al escucha o al lector, si lo que él está viendo, leyendo o escuchando es una noticia o es una opinión. Pues bien, en esa lucha que ellos han visto que es tenaz, porque así nosotros no tengamos el brazo, les decía el 8 días, no tengamos el brazo económico, no tengamos la pauta, no tengamos incluso la plataforma tecnológica para poder masificar este tipo de mensajes pedagógicos, este tipo de mensajes alternativos a esa verdad oficial de los grandes medios, ellos se han visto también afectados y ven una amenaza en ese dominio de la opinión pública. Por lo tanto, han apelado a un viejo, nuevo truco que ellos sí saben manejar muy bien y en un escenario, en un campo en el cual son reyes. ¿A cuál me estoy refiriendo? Y de aquí pues la vinculación con el videito que acabamos ahorita de ver de ese personaje de mi tía, de la emisora Tropicana Estéreo de aquí en Cali. Esos programas de por la mañana de las emisoras populares. Tropicana, Olímpica, La Calle, Candela, las básicas de RCN, Caracol. Todas estas emisoras de música popular en donde la gente
pretende entretenerse escuchando pues la mal llamada, es así, es opinión personal mía, música popular, popular, es toda la música que escuche el pueblo, la gente, desde Bach hasta el Charrito Negro, incluyendo pues cosas como las de Bad Bunny, todo eso es popular. En estos espacios que son de entretención y que son la copia de los morning show, los programas de por la mañana de las radios juveniles de los 70, de los 80 y los 90 aquí en Colombia, es decir, programas como La Locomotora, programas como el de la Superestación, el Zoológico de la Mañana, etcétera, etcétera. Estos programas de las emisoras populares se copiaron de esos programas de las emisoras juveniles, que a su vez se habían copiado de un formato de un personaje muy popular, inclusive hoy en día, un avanzado, digo yo, de la radio, en todo el sentido de la palabra, el primero que tuvo y tiene emisora satelital, el señor Howard Stern. Todo eso, programas de donde aparecen personajes como Mi Tía y etcétera, etcétera, son inspirados en ese invento norteamericano de los morning show que se copiaron acá las emisoras juveniles y que ahora las llamadas emisoras populares también replican y que inclusive en programas de por la tarde también ya están copiando ese formato. Es una mezcla, es decir, el formato que tenía, por ejemplo, La Luciérnaga también es compartido ahora con este tipo de programas de las emisoras populares. Y entonces, este nuevo escenario es en el que la oposición, las élites colombianas han empezado a jugar en esa tarea de tergiversar la verdad. ¿A qué me refiero? Personajes como este de Mi Tía no es producto de eso que dijo de señalar al presidente Petro de ser narcotraficante y ladrón y de maltratar a su compañera. No es gratis. A pesar, y ya con esto vamos terminando, a pesar de que la casa Prisa, dueña pues de las emisoras como Tropicana, sacó un comunicadito, nuevamente se lava la mano, es decir, lo que diga ese señor es invento de él, nosotros no tenemos nada que ver. Cuando nosotros, por lo que ya hemos venido relatando y que invitamos a que ustedes corroboren, sabemos a ciencia cierta que es todo lo contrario, es decir, estos trabajadores de la información son puestos a hacer este tipo de cosas, se les da la orden. ¿Se acuerdan? Hace ratico yo les hablaba de un libreto que pareciera que existiera un libreto único en el cual se copian todos por la mañana en los programas de noticias opinión, pues ese mismo libreto también se los han impuesto a estos programas de por la mañana, de Olímpica, de Radio Uno, de Tropicana, en esa nueva tarea de estos trabajadores super explotados de las comunicaciones. Porque además de echar el chiste, la mayoría de las veces, como vieron ustedes, chistes sexistas, chistes de estereotipar por etnia, por religión, por género, por preferencia sexual, además de hacer eso, que lo hacen muy regularmente, muy mal diría yo, los han puesto en la tarea de dar las noticias y de comprar audiencias. Entonces, la gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas que buscaban y buscan entretenerse con la radio, Colombia es un país, a pesar de toda esta cosa de las redes sociales e internet, Colombia sigue siendo un país de radio. Y los dueños de los medios lo saben muy bien. Y entonces por eso ahora han trasladado esa editorialización de la vida cotidiana, es decir, estar tirando línea política, en este caso de derecha, la han trasladado a estos espacios que llaman programas de por la mañana, los morning show. En medio del chiste, en medio del charrito negro o del trap, de los peso pluma, del grupo Nietzsche, va la noticia, generalmente de crónica roja, pues el asesinato, el accidente, el robo, el atraco, para ir generando esa matriz de inseguridad desde hace mucho tiempo, o para ir orquestando cosas como las que pasó acá en Cali, en manos de Olímpica Estéreo, el programa de por la mañana, en donde se orquestó todo un mal ambiente en contra del desplazamiento de las comunidades indígenas del Cauca hacia Cali. Y que devino pues en escenarios de enfrentamientos de gente que escuchaba Olímpica y estas emisoras y que creyó pues que iban a ser asaltados por una horda de salvajes, es decir, los indígenas. Este tipo de ejercicios de mezclar cosas para terminar de confundir al oyente y al televidente obedecen a esta nueva estrategia, bueno, a esta vieja nueva estrategia de fidelizar
audiencias. Y para ponerle la cerecita en el pastelito, materialmente compran audiencias para que los oigan, para que sigan fieles a esto y para que sigan creyendo en todas las barrabasadas, en todas las mentiras, en todas las posverdades que ya no solamente dicen en los espacios de Julio, de Néstor o de los espacios de RCN, sino que ahora también los dicen personajes como la tía o como Doña Aurorita en Voz Populi o como los otros personajes que ahora son utilizados para tergiversar la verdad y que, miren ustedes, se ven validados cuando los supuestos analistas, los supuestos expertos que acompañan estos programas le siguen el juego y dan por cierto todo ese tipo de barbaridades que personajes como este o como los que acabo de nombrar repiten día a día en esos espacios que supuestamente son de entretención, sean de chistes, pero que confunden al oyente. Quiero dejarlos finalmente ya para terminar, antes de terminar, con una muestra del poder, de ese nuevo poder y ese nuevo escenario en el que han empezado a jugar los dueños de los grandes medios de comunicación y que buscan nada más ni nada menos que fidelizar a una gran audiencia para que siga creyendo todas las mentiras que dice. Vean este último clip y ya vamos terminando. Olímpica Stereo te regala 2 millones de pesos. Olímpica Stereo te regala Todos los días. Olímpica Stereo te regala ¡Qué berraquera! Olímpica Stereo te regala Para pagar la luz, el agua, el teléfono, tarjeta de crédito y siempre ya el que llegó tan caro. Entonces, para ir terminando esta conversa, la gente de Clanchar no solamente compra votos, sino que compra oyentes. ¿Y qué tiene que ver todo esto que estamos hablando con lo que recién pasó o que está pasando en estos días en torno a la elección de la nueva titular de la Fiscalía? Días recientes, muchos de ustedes acompañaron en las calles las protestas, las manifestaciones de inconformidad en torno a la demora, inexplicable demora que está teniendo la selección de la nueva fiscal general de la Nación en manos de la Corte Suprema. Se tergiversó, se manipuló la información y con todo que nosotros estábamos viendo los hechos. En muchos noticieros del mediodía vimos cómo, ya con esta voy terminando prometido, 3, 4 personas intentaron tumbar unas vallas que cerraban el parqueadero del Palacio de Justicia. Inmediatamente la gran mayoría de manifestantes que estaban en ese sector corrieron prestos a interponerse a las acciones de estos 3, 4 infiltrados, creemos nosotros, reclamándoles que esas no eran las vías. Todos, la gran mayoría, yo creo que un gran número de colombianos vimos eso en todos los noticieros, no solamente en RTBC, en todos los noticieros, porque se descacharon y dieron la noticia y nos dejaron ver ese momento específico. Pero miren ustedes cómo esa manipulación de la que estamos hablando, que es 724, nos afecta. Lo habíamos visto en vivo y en directo, y sin embargo, media horita más tarde, los mismos noticieros que habían utilizado esas mismas imágenes, editaron las imágenes, pegaron otros escenarios donde había una más muchedumbre, donde estaba haciendo presencia de la fuerza pública, para decirnos, para convencernos de que lo que habíamos visto nosotros no era cierto, no era la realidad, sino que esa turba que había sacado a esos infiltrados estaba allí para meterse y sitiar a los magistrados. Póngale cuidado cómo tergiversan, cómo arman el bochinche, como decimos por acá en el suroccidente, cómo son de bochincheros estos periodistas, esos periodistas.
Nosotros lo habíamos visto, vimos cómo la mayoría de la gente sacó a esos 3, 4 infiltrados y la noticia que nos dieron 20 minutos, media hora más tarde es que toda esa turba intentó meterse al Palacio de Justicia. Todo lo contrario. Y no contentos con eso, esos otras bodeguitas que ellos tienen y que critican, ¿no? O sea, nosotros nos critican y nos señalan de bodegas y las de ellos son más poderosas, o sea, ahí son pagadas. Difundieron a nivel internacional la noticia de que los magistrados tuvieron que ser retirados vía helicóptero del Palacio de Justicia. Cuando esos mismos noticieros nos estaban mostrando que estaban en la rueda de prensa en donde precisamente en ese preciso instante, en el mismo momento estaban anunciando que no habían elegido y que postergaban la elección para el próximo 22. Ven ustedes en un hecho tan palpable, lo vimos nosotros, lo escuchamos nosotros, cómo nos manipulan, cómo nos dicen que lo que vimos, lo que atestiguamos no es cierto, sino que lo cierto es lo que ellos nos dicen. Entonces, con esta termino. La invitación es a que estemos pendientes de la información. Esto es un pequeño ejemplo. No comamos entero, no nos dejemos enredar por toda esta parafernalia, por toda esta gran estrategia de ocultamiento de la verdad, de distracción y de compra de nuestras conciencias. La verdad, y ustedes y nosotros somos las grandes víctimas de esta manipulación, de este intento de desestabilización, de este intento de golpe que quiere dar la derecha colombiana. Sobre el papel de la Corte Suprema de Justicia vamos a hablar la próxima conversa de fin de semana. Los invito a que los que no hayan podido ver esta emisión la vean más tardecito en nuestro canal de YouTube y que sigan siendo parte de nuestra comunidad, de nuestras redes sociales. Por mi parte, por hoy no es nada más. Descansen y nos vemos de aquí a 8 días si no pasa nada extraordinario. Por favor, cuídense mucho, que seguimos conversando en torno a lo que está pasando en Colombia y que genera opinión pública.